Bueno, buenas tardes. Si os parece, damos comienzo. Yo creo que se me oye bien. Yo es que tengo un chorro de voz potente. ¿Me oí bien? Sí, ¿verdad? Digo, damos comienzo a la conferencia de clausura de este primer Congreso Internacional sobre la Guerra Civil Española y las Brigadas Internacionales, Confrontaciones desde la Libertad, y que se titula Del Opera al Mundo, los brigadistas internacionales después de la Guerra Civil, a cargo del profesor Gilles Trenzler. Gilles, perdóname mi inglés. Gilles es periodista, escritor y corresponsal en España para The Economist and The Guardian, donde ha cubierto gran variedad de temas, aunque su trabajo se centra fundamentalmente en política española, realizando análisis exhaustivos y detallados sobre diferentes situaciones políticas vividas en nuestro país. Es británico y se formó en Reino Unido, donde se licenció en Ciencias Humanas, en Antropología, en la Universidad de Oxford. También ha cursado estudios en las universidades de Lisboa y de Barcelona y ha trabajado en diferentes medios de comunicación internacionales durante varios años. Su estilo periodístico se caracteriza por combinar reportajes con análisis histórico, lo que le permite ofrecer un contexto profundo sobre temas complejos. En 1997 se traslada a España y continúa con su carrera periodística, tanto sobre temas políticos como sociales y culturales. Su perspectiva dentro de España le permite ofrecer análisis en profundidad sobre distintos acontecimientos y desarrollos políticos. En concreto, pues, una de las voces más influyentes sobre el conflicto catalán y el nacionalismo, abordando todas aquellas tensiones políticas y sociales derivadas del referéndum de independencia de 2017 y los movimientos independentistas, así como las respuestas del Gobierno a las situaciones que derivan de esta. Junto a esta temática, destaca también su tratamiento de temas tan relevantes como la pandemia, las elecciones españolas o cuestiones relacionadas con el cambio climático. A lo largo de su carrera, el profesor Trenzler ha sido reconocido por su compromiso con el periodismo de calidad y por su capacidad para explicar de manera accesible los asuntos políticos y sociales de España, siendo considerado una figura clave en la cobertura de España en diferentes medios internacionales. Su enfoque narrativo en el periodismo lo consolidan como una de las voces más relevantes en la comprensión de la España contemporánea. Y esta carrera periodística la ha ido compaginando desde hace años con su labor como historiador, lo que le ha llevado a escribir múltiples obras históricas y a ser profesor asociado en la London School of Economics. En concreto, ha publicado 5 libros sobre la historia de España, entre los que se encuentran España ante los fantasmas, publicado en el año 2006, o Las Brigadas Internacionales, Fascismo, Libertad y la Guerra Civil, en el año 2022, en el que aborda el papel de las brigadas internacionales que lucharon contra las fuerzas franquistas en este periodo de la Guerra Civil Española. En este mismo año 2024 publica España, una historia abreviada, una obra amena dentro del género de historia narrada, en el que hace un recorrido histórico por nuestro país, desde su inicio hasta la actualidad. Sin más, yo no me voy a extender más, agradecemos su presencia aquí y yo le cedo la palabra pues, para que hable sobre el papel de los brigadistas internacionales después de la Guerra Civil. Pues muy bien, muchas gracias. Arrancamos a las 6:15, que no es puntualidad británica, pero casi. Pero casi. Bueno, primero agradecer a José Luis Pantoja, a Vallejo y a todas las entidades, Ayuntamiento, Diputación, Universidad de Jaén y otras que han apoyado este congreso, que queremos que se repita. Y gracias a ellos también por invitarme a participar en él. Yo vine al Opera por primera vez hace unos 6 o 7 años. Recuerdo un día de muchísimo calor, en julio o agosto, y vine un poco para estudiar el terreno de la batalla cuando estaba trabajando en este libro sobre las brigadas. Hoy me he dado cuenta de que es mucho mejor venir aquí en el mes de diciembre, porque de alguna manera es repetir aquel viaje que hicieron los brigadistas con el mismo frío, eso sí,
con los mismos paisajes, y lo único que tenemos que agradecer es que no ha llovido tanto como en aquel diciembre de 1936, ¿no? Todos los que hemos escrito sobre las brigadas acabamos teniendo algún brigadista que es como nuestro mascota, nuestro preferido entre esos 35.000 hombres y mujeres que vinieron a España para participar en lo que para ellos fue siempre una lucha antifascista, así es como ellos lo denominaban, ¿no? En mi caso, es este hombre con el circulito rojo, un polaco que se llama Aleksander Żurek. Żurek era al mismo tiempo un brigadista arquetípico, pero también un fuera de serie, un tipo fuera de lo común, ¿no? Era polaco, lo cual quiere decir que venía de un país que aportó muchos brigadistas. Venía de la emigración a Francia, como muchos otros brigadistas, fueron polacos o italianos o búlgaros o yugoslavos, y de hecho dejó a su esposa Berta y una hija pequeña, Elena, en su casa de Rouen en Normandía. Era también judío, como casi el 20% de los brigadistas. Y además era comunista, como lo fueron, pues no se sabe realmente, pero casi la mitad de ellos. Sin embargo, Żurek se diferenciaba de los demás porque también era un hombre que no tenía pelos en la lengua. Tras la Guerra Civil, sabemos que muchos brigadistas escribieron sus memorias. Pocos, sin embargo, fueron tan sinceros y honestos como Żurek en su libro, y este es su libro, The Shattered Dream, El sueño roto, escrito con la ayuda de amigos norteamericanos en el año 89, cuando ya se había caído el caballo del comunismo y había vuelto a emigrar desde su Polonia natal, esta vez a Estados Unidos. Żurek estuvo aquí, en la ópera, mejor dicho, en sus alrededores, ya que fue el ayudante del general Walter. General Walter es el hombre calvo que ves aquí detrás, en el centro de una de las fotos, bueno, en el centro de ambas fotografías. El Walter era un tipo famosísimo, era uno de varios de los mandos superiores de las brigadas que también fueron oficiales del Ejército Rojo de la Unión Soviética directamente. Para un polaco como Żurek, la ópera era un lugar tremendamente exótico. Vio cosas que nunca había visto antes. Naranjos, limoneros, este paisaje de olivos, y se sentía, la verdad es que doblemente afortunado. Por un lado, estaba participando en una lucha que él entendía que era no solo para el futuro de los españoles, sino para el de toda la humanidad, y por otro lado lo hacía en un lugar que le parecía bello y maravilloso. Żurek fue un buen brigadista. De hecho, fue uno de los últimos en salir hacia Francia en febrero del 39 durante la retirada desde Cataluña, y por tanto fue uno de los que más tiempo estuvo en España. Describe muy bien cómo cruzaron la frontera con la cabeza alta, marchando en filas y cantando. Y luego también explica la terrible sensación de tristeza al tener que entregar sus armas a los franceses. Cuando las tuvimos en las manos, dijo, estábamos convencidos de que gracias a ellas ganaríamos un mundo mejor. Ahora bien, ya que quiero hablar de la vida posterior de los brigadistas, o sea, después de la Guerra Civil, quiero que sepan que Żurek también se hizo famoso entre los exbrigadistas por la manera en que recibió a un general polaco, otro exbrigadista, que quería saludarle en una reunión entre brigadistas polacos muchos años después.
cuando el general intentó besarle en la mejilla, Zurek dio un paso atrás, se dio la vuelta y le dijo: que me pese el culo. Y es que los brigadistas tuvieron vidas interesantes y apasionantes incluso después de la guerra civil, pero también es cierto que tomaron todos ellos caminos personales y caminos ideológicos muy dispares. En esta charla me gustaría que se quedaran ustedes con dos conceptos, ¿vale? El primero es que para ellos España fue solo una parte de su guerra contra el fascismo, ya que muchos de ellos participaron también en la Segunda Guerra Mundial. De modo que su lucha no duró 3 años, sino 8. Podemos decir que es también la continuación de esa gran guerra civil europea de la que ha hablado antes el profesor Cobo Romero. Y en segundo lugar, y de esto se habla bastante poco, las brigadas fueron como una cantera muy importante para la izquierda europea de la posguerra y sobre todo pasaron a ser casi una élite dentro de los países del este de Europa, es decir, de la zona soviética. Pero empecemos en el año 39. Después de cruzar la frontera, a los voluntarios como Zurek les debió de sonar muy certero aquel poema del poeta británico W.H. Auden, se titulaba España, y decía: a los vencidos la historia puede ofrecer piedad, pero no ayuda ni perdón. Al principio, unos 6.000 brigadistas fueron a parar a los campos cercados con alambre que se crearon en las playas del sur de Francia. Y cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó justo 5 meses después de terminar la Guerra Civil, el día 1 de septiembre del 39, aún quedaban unos 3.500 brigadistas en los campos. Justo antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, Hitler y Stalin habían firmado un pacto de no agresión que dejó perplejos a muchos exbrigadistas, especialmente cuando los soviéticos aprovecharon el inicio de la guerra para también invadir Polonia. Los exbrigadistas más disciplinados creían que Stalin no tenía otra opción, que necesitaba ganar tiempo para armarse por si Hitler quisiera invadir luego a la Unión Soviética, como así fue. Pero los demás recordaron que ellos habían venido a España a luchar contra el fascismo y no a conchavarse con él. La situación fue especialmente difícil para los polacos como Zurek, que vieron como su país fue ocupado por los alemanes por un lado y por los rusos por el otro lado, en tan solo 5 semanas. Mientras tanto, Stalin atacó Finlandia y anexó los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Y de repente, algunos brigadistas se vieron luchando contra los mismos asesores del Ejército Rojo que habían estado de su lado en España. La guerra no llegó a Francia, que es el origen de muchísimos brigadistas, hasta mayo de 1940. Y el primer año de la ocupación alemana, la verdad es que fue bastante tranquilo. De hecho, la violencia contra los alemanes se consideraba como un tabú. Incluso los comunistas franceses no empezaron a actuar hasta que el pacto germano-soviético se derrumbó y Hitler sí atacó a la Unión Soviética en junio del 41. En este tiempo, sin embargo, muchos brigadistas se habían escapado de los campos y empezaron a buscar maneras de luchar contra Hitler. Y pronto empezaron a destacar. Un súper joven brigadista francés, Pierre Georges,
que utilizaba el nombre de guerra Coronel Fabián, fue el primero, de hecho, en romper el tabú contra la violencia contra los alemanes en Francia. George había venido a España con tan solo 17 años y tuvo que volver a Francia después de haber sido herido durante la retirada por Aragón en el 38. El día 21 de agosto del 41, George se citó con 2 compañeros armados en la estación de metro de París, Barbès-Rochechouart, a las 8 de la mañana. Ahí vieron un suboficial de la Marina alemana, Alphonse Moser, subir al vagón de primera clase y George se acercó y le pegó 2 tiros. Y eso fue, a todos efectos, el comienzo de lo que conocemos como la resistencia francesa. El siguiente asesinato de un soldado alemán lo llevó a cabo en Nantes, el 20 de octubre, otro veterano de las brigadas, un italiano, Spartaco Gisco, acompañado de un tal Gilbert Bruslain. Asesinaron al teniente coronel Karl Hotz, gobernador militar de la ciudad, y a otro oficial. Los alemanes se enfurecieron. 2 días después ejecutaron a 48 prisioneros comunistas y 2 de ellos eran veteranos de las brigadas. Y luego otros 2 murieron en otra ronda de ejecuciones en la misma semana. El líder de la llamada Francia Libre, Charles de Gaulle, quien vivía entonces en el exilio en Inglaterra, estaba horrorizado. Él no quería atentados contra los alemanes, pero ya era tarde. De Gaulle, claro, acabó cambiando de opinión y muchos veteranos de las brigadas se unieron luego a la resistencia en Francia. Fue una lucha dura y peligrosa. Los alemanes no perdonaban y por lo menos 105 exbrigadistas fueron capturados y ejecutados. Muchos de ellos no eran franceses, sino inmigrantes o personas que se habían escapado de los campos. Después de la guerra, de Gaulle intentaría convencer a los franceses de que la resistencia fue idea suya. Pero no fue así. Los comunistas, a menudo liderados por brigadistas, le empujaron a ello. De hecho, el 19 de agosto del 44, un excomisario político de las brigadas, Henri Rol-Tanguy, fue quien ordenó a la organización coordinadora de la resistencia, la Fuerza Francesa del Interior, que se sublevara contra las tropas alemanas en París. Rol-Tanguy era en ese momento el comandante regional de la resistencia. La sublevación obligó a los aliados a desviar su ofensiva hacia la ciudad, hacia París. Unos días más tarde, los primeros blindados del ejército de la Francia Libre llegaron al centro de París. Estos blindados estaban tripulados en su mayoría por españoles, republicanos de la compañía conocida como La 9, y llevaban escrito encima de sus tanques los nombres de las batallas de la Guerra Civil: Guadalajara, Ebro, Teruel. El 25 de agosto, Rol-Tanguy y el general Leclerc firmaron la capitulación formal de París por el general alemán Dietrich von Choltitz. ¿Vale? O sea que ahí está un brigadista aceptando la firma del general alemán, que es quien capitula y devuelve París a los franceses. No es de sorprender, por lo tanto, que tanto a Rol-Tanguy como Pierre Georges, Coronel Fabián, se les consideran héroes de la resistencia. Si alguno de ustedes ha cogido el metro en París, a lo mejor ha pasado por la estación Coronel Fabián.
Y él tiene, claro, una estación porque es considerado uno de los grandes héroes de la resistencia. Pero es que no fue solo en la resistencia francesa donde destacaron los brigadistas. En Yugoslavia, por ejemplo, los 4 ejércitos de partisanos de Tito, que no estuvo en España, que muchos dicen que sí, pero no estuvo en España, estaban dirigidos por veteranos españoles. Veteranos españoles, se les conocían como españoles, aunque eran brigadistas, pero en la jerga de ahí eran los españoles los que habían estado ahí. Y hasta la CIA reconoció luego en un informe sobre Yugoslavia que, y cito, los organizadores militares del movimiento partisano yugoslavo eran los españoles, los comunistas de antes de la guerra que habían luchado en las brigadas internacionales. Así está escrito. Asimismo, la mitad de los veteranos del batallón Garibaldi, que es el batallón italiano de las brigadas, de los que regresaron a Italia, también se unen a los partisanos. Uno de ellos, Aldo Lampredi, fue uno de los 3 partisanos que ejecutaron a Benito Mussolini y a su amante Claretta Petacci el 28 de abril del 45, que fue famoso porque luego les colgaron en la plaza pública. Remataron a la pareja con la pistola Beretta de Lampredi. Bernard Knox, un británico que había venido a España con su amigo poeta John Cornford, quien murió aquí en Lopera, había emigrado luego a los Estados Unidos, donde él y varios veteranos de las brigadas fueron finalmente reclutados por el general Wild Bill Donovan, el loco, que fue quien fundó la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, que fue el precursor de la CIA. Y aquí está. Cuando enviaron a Knox a coordinarse con los partisanos en Italia, se encontró con que no se fiaban de él hasta que el jefe de los partisanos se dio cuenta de que ambos habían estado en las brigadas. Luego dijo Knox, a partir de ese momento, las relaciones con los partisanos no fueron un problema. Knox fue solo uno de los brigadistas que lucharon directamente en los ejércitos aliados, aunque la desconfianza, sobre todo contra los alemanes y los comunistas, hizo que algunos veteranos sí vieron frustrado su deseo de luchar. Ahora bien, los guerrilleros que habían sido adiestrados en las brigadas sí que fueron muy apreciados, tanto por Wild Bill Donovan y por otros. El británico Tom Wintringham, por ejemplo, fue uno de los hombres claves en la transformación del cuerpo de voluntarios de defensa local de Gran Bretaña en lo que vino a ser la muy famosa Home Guard, la Guardia Nacional Armada. De hecho, cuando el gobierno se mostró reticente a apoyarlo, llegó a organizar la importación de partidas especiales de armas y fundó un popular centro privado de adiestramiento para guerrilleros. Y los instructores eran brigadistas. Muchos de los polacos, como mi preferido, el gran Jurek, mientras tanto, hicieron un viaje largo de vuelta a su país, pasando primero por la Unión Soviética, y ahí ayudaron a formar y dirigir una unidad cuyos miembros fueron lanzados en paracaídas sobre la Polonia ocupada por los alemanes. Como los judíos y los comunistas eran enemigos de Hitler, muchos exbrigadistas murieron en los campos de exterminio, como en Auschwitz o Mauthausen o otros sitios. Se han contado por lo menos 200 solo de los que eran de Francia, de Italia o de Austria. Un grupo de 7 veteranos judíos rumanos
que habían sido seleccionados para ser tratados con especial brutalidad, quiso dar cierta dignidad a sus inevitables muertes en el campo de Mauthausen. Esto era uno de los peores campos, donde a los veteranos de las brigadas los llamaban de Rota España, los españoles rojos. Y se les exigía que llevaran un triángulo rojo al lado, a veces, de un triángulo amarillo, que era el que significaba el ser judío. Antes uno de ellos dijo esto: si a uno de vosotros sobrevive a este invierno, lo dijo a un español en el campo, contad a los nuestros dónde y cómo morimos. Al día siguiente marcharon directamente hacia una de las torres de vigilancia, cantando la Internacional, hasta que los ametrallaron. El brigadista austriaco Rudolf Friemel era uno de los confinados en Auschwitz, y él convenció a las autoridades de que le permitieran casarse con su novia española y madre de su hijo, Margarita Ferrer, en marzo del 44, pero dentro del campo. Fue la única boda que se celebró en Auschwitz, y la pareja recibió una serenata de la orquesta del campo antes de que se les permitiera pasar una sola noche juntos en una habitación del burdel del campo, porque Auschwitz tenía también burdel. En diciembre de este año, sin embargo, ahorcaron a Rudolf porque había planeado una fuga. Así que eso fue la última vez que se vieron. Muchos brigadistas de los que estaban en los campos participaron en pequeñas rebeliones y en actos de resistencia. Un grupo, por ejemplo, se fugó del campo de Natzweiler, concebido para albergar, entre otros, antiguos brigadistas alemanes, y llegaron, lo que son las cosas, a un país no beligerante, España. Se escaparon por España. Los brigadistas también estaban entre los presos que se sublevaron contra los guardias de Auschwitz justo antes de la liberación. Un informe del ejército estadounidense dice textualmente, y cito: una banda de prisioneros, la mayoría de ellos veteranos de la Brigada Internacional Española, se escapó del recinto, intercambió fuego con los guardias de las SS. Asimismo, los brigadistas figuraron entre los líderes de la resistencia en Buchenwald, otro campo, y acabaron capturando a 200 hombres de la SS. Muchos, si no la mayoría de los voluntarios judíos que no fueron enviados a los campos de exterminio, sí perdieron a familiares en ello. Alexander Surek siempre lamentaría haberle pedido a su esposa Berta que no se apartara de su hija Elena si los detenían los alemanes en la Francia ocupada. Las dos fueron asesinados en Auschwitz. Y luego escribió en sus memorias: mi súplica, o sea, el pedirle a su mujer que no se separara de la hija, me atormentó durante toda la vida. No supe prever que la separación podría haberlas salvado. Murieron juntas. Bueno, esa es una suposición suya. Ahora bien, la verdad es que no todos se comportaron con tanto valor. Algunos, de hecho, cambiaron de bando y se convirtieron en confidentes de los nazis. Antes hemos hablado de los irlandeses. Uno de los casos más curiosos, de hecho, es del irlandés Frank Bryan. Él había sido un gran héroe del IRA y un oficial importante en las brigadas. De hecho, fue hecho prisionero en España y estuvo recluido en el campo de San Pedro de Cardeña, en Burgos. Lo sacó de ahí
la inteligencia militar alemana, la Abwehr, que le organizó un simulacro de fuga en julio del año 40 y se lo llevó a Berlín. Ahí, según parece, Ryan trabajó con otros republicanos irlandeses que pensaban que la guerra era una oportunidad única para lograr la reunificación de Irlanda, especialmente si Hitler invadía Gran Bretaña. O sea, pasó de ser un gran socialista irlandés y luego un brigadista a ser un colaborador nazi. Sufrió un derrame cerebral y murió en un sanatorio alemán en el año 44. Aún más notable fue el papel desempeñado por los brigadistas en los países del bloque soviético inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando estos países cayeron en la órbita soviética, Stalin buscó a comunistas que hubieran demostrado ser leales militantes y partisanos, y los brigadistas encajaban perfectamente en ambas categorías. Pronto, de hecho, adquirieron prominencia en toda la Europa dominada por los soviéticos, dirigiendo ministerios, comandando ejércitos y fuerzas policiales y representando a sus países como diplomáticos y embajadores. De hecho, dado que la cohorte de miembros supervivientes de esos países no superaba las 9.000 personas, el poder que llegaron a ejercer fue más que notable. En ningún país fueron los brigadistas más poderosos que en la Alemania Oriental, donde a los rusos les costaba encontrar personas en las que pudieran confiar y que les ayudaran, y eso fue muy importante, a construir un relato histórico del antifascismo alemán libre del legado nazi de Hitler. Así que recurrieron al excomisario de la Brigada 11, la Brigada Thälmann, Heinrich Rau, para encabezar como primer ministro del primer gobierno de la zona ocupada por los soviéticos, que por entonces se conocía como la Comisión Económica Alemana. ¿Vale? Teniendo en cuenta que en Alemania Oriental había poco más de 1.000 veteranos, su importancia a partir de este momento es más que notable. Cientos de ellos ascendieron a los escalones superiores del régimen y al menos 6 llegaron a ser ministros del gobierno. 13 estaban en el Comité Central del Partido, 8 en el Politburo y en la todopoderosa Secretaría General hubo por lo menos un brigadista durante casi todos los años hasta 1984. El nuevo Estado alemán también necesitaba fuerzas armadas y policía, y los antiguos brigadistas aportaron 17 generales, 40 coroneles y muchos más oficiales. Citó un informe interno alemán: las brigadas internacionales representaban el núcleo de las fuerzas armadas de la futura RDA. ¿Vale? Así que en un momento dado había veteranos de las brigadas al frente de las 3 ramas de los servicios de seguridad de la RDA: el ejército, la policía del Ministerio del Interior y la temida policía secreta, el Stasi. De hecho, la Stasi fue fundada por Wilhelm Weissach, alias General Gómez en España, con la ayuda de otro brigadista, Karl-Heinz Hoffmann, y luego estuvo dirigida por brigadistas durante casi todos los años previos a la caída del muro de Berlín, en el 89. Ya entonces se había convertido en la herramienta de represión estatal más célebre y odiada de la Alemania Oriental,
Erich Mielke, su jefe durante 32 años y veterano de los servicios de seguridad interna de las brigadas, fue apodado el Señor del Miedo. Y cuando por fin cayó el muro de Berlín, gran parte del odio popular contra el régimen comunista se canalizó directamente hacia él. De hecho, Mielke acabó siendo juzgado y declarado culpable de un asesinato de 2 policías en tiempos de la República de Weimar, o sea que antes de Hitler, antes del advenimiento del nazismo. Pero la Alemania Oriental no fue ni mucho menos el único país donde los brigadistas llegaron a acumular poder. Lo mismo sucedió en Yugoslavia, donde 29 brigadistas llegaron a ser generales, y en Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Albania y Bulgaria. De hecho, en la década inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países del bloque oriental tenían brigadistas como ministros en sus gobiernos. Por ejemplo, un antiguo ametrallador de la Brigada 12, Mehmet Shehu, fue primer ministro de Albania durante casi 25 años. En muchos países comunistas, sin embargo, los brigadistas luego cayeron en desgracia. Los problemas comenzaron con la negativa del líder yugoslavo, de Tito, a aceptar la sumisión a Stalin en el año 48. Como la mentalidad stalinista creía en la contaminación por contacto, y dado que las fuerzas armadas yugoslavas estaban dirigidas por brigadistas, los veteranos se convirtieron automáticamente en sospechosos. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, László Rák, por ejemplo, fue detenido junto con otros 6 brigadistas en septiembre del 49. Y Rák fue hallado culpable de espionaje en un juicio farsa y ejecutado al día siguiente. De las 97 personas declaradas culpables en esos juicios en Hungría, 16 eran exbrigadistas. A 2 los ejecutaron, al resto los encarcelaron. Mientras en todo el país despedían a muchos más de sus puestos de trabajo. Aunque, cosas de la vida, 9 años después, en el 58, otro exbrigadista, Ferenc Múnich, ese hombre de aquí, se convertiría en primer ministro. Lo mismo o algo parecido pasó en Checoslovaquia, donde las brigadas habían aportado 2 ministros del Interior y media docena de viceministros. A raíz de lo que se vino a llamar el proceso Slansky, un alto cargo del partido Tosling fue ahorcado y otro brigadista, el viceministro de Asuntos Exteriores Arthur London, fue encarcelado. Dijo Sling en el juicio: he sido un pérfido enemigo del Partido Comunista. Soy objeto de un justo desprecio y merezco la máxima pena y el castigo más duro. Oswald Zawadzki, otro brigadista que se había convertido en jefe del Cuerpo de Seguridad Nacional, también fue ejecutado. Tal vez la carrera del comandante del batallón Dimitrov, Joseph Pavel, constituye el mejor resumen de la historia de la Checoslovaquia comunista de los brigadistas, ya que también fue encarcelado, luego exonerado, luego fue ministro del Interior durante la primavera de Praga, la primavera reformista del 68, y luego fue destituido y expulsado del Partido Comunista después de que los tanques rusos entraran en las calles de la capital checa. En todos estos casos, la conexión española fue considerada un importante motivo de sospecha, y a lo largo y ancho de la Europa controlada por los soviéticos,
empezaron a interrogar a los veteranos exbrigadistas para ver si ellos también habían sido contaminados. Los brigadistas alemanes estaban indignados, ya que los interrogatorios les recordaban al tratamiento que les había dado la Gestapo. Incluso un antiguo brigadista, Willy Kreikmeier, murió misteriosamente en una celda de la policía secreta. Dijo Ludwig Renn, un exbrigadista y todavía entonces un leal comunista, escribió en su diario: he oído rumores de que en ese momento hablar de España es indeseable y de que todo lo relacionado con ella está cancelado. Se supone que esto sucede porque había demasiados traidores en España. No comparto esa opinión. Hubo asimismo detenciones en Polonia, incluido la del comandante de la Brigada 129, Václav Komar, quien más tarde fue rehabilitado. Sin embargo, en el 67, él y otros veteranos judíos volvieron a verse en apuros debido al brote de antisemitismo socialista polaco que siguió a la guerra de los 6 días entre Israel y sus estados vecinos. Para hombres como Zurek, que habían luchado contra el fascismo y habían perdido a su familia en los campos de Hitler, esto fue el final devastador de su sueño comunista. Muchos de estos judíos polacos emigraron luego a Francia, a Estados Unidos, a Canadá o incluso a Israel, donde, a pesar de que muy pocos de ellos fueron sionistas, se les llegó a reconocer y apreciar como portadores también de un relato alternativo al tradicional lamento judío por la pasividad de su pueblo ante la inminencia del Holocausto. Para resumir un poco esto, creo que el papel de los brigadistas en los regímenes comunistas del ámbito soviético es de tal importancia que merecería una atención especial por parte de los historiadores. Yo creo que ahí, si alguien es historiador profesional o está en alguna universidad, ahí hay tema para un monográfico o para una tesis doctoral, o incluso si quieren organizar otro simposio aquí en Lopera, también esto da para mucho. Las pasiones de la época de la Guerra Fría hicieron también que veteranos de la brigada del otro lado de ese conflicto también pagaron un alto precio. Los comunistas estadounidenses y sus aliados, por ejemplo, se convirtieron enseguida en foco de las cazas de brujas de Estados Unidos. Vamos a ver, ahí está. Alva Bessi, que en aquella época era un guionista nominado a un Oscar, se convirtió en el más famoso de todos ellos como uno de los llamados 10 de Hollywood, que eran 10 escritores que se negaron a testificar ante el Comité de Actividades Antiamericanas, la famosa o infame HUAC del senador McCarthy. Pesci dijo: nunca ayudaré a tal comité en su patente intento de fomentar el tipo de intimidación y terror que es el inevitable precursor de un régimen fascista. Y le enviaron a la cárcel por 10 meses por desacato. Entre los que sí testificaron se encontraban brigadistas resentidos, como William McQuistion, quien dijo haber presenciado la ejecución de unos desertores en un bar de Barcelona. Y él dijo: Dios sabe que Hitler y Mussolini no eran mucho peores que la camarilla que formaban los burócratas y comisarios políticos comunistas. La teatralidad de las audiencias del HUAC eclipsó una forma
más útil y tal vez más grave de condenar a los que habían luchado contra el fascismo antes de que esto se pusiera de moda. Y es que algunos les dijeron que habían sido antifascistas prematuros. Bernard Knox, el mismo que había estado de enlace con los italianos y que luego fue catedrático de griego y latín tanto en Yale como en Harvard, oyó por primera vez la expresión antifascista prematuro cuando, después de una muy distinguida carrera militar en la Segunda Guerra Mundial, fue entrevistado por el jefe del Departamento de Clásicas de Yale, donde Knox quería cursar el doctorado. Recordó muy bien esta entrevista. Lo describió luego así. Para dar algo de relumbrón a mi solicitud, incluí mi expediente militar en el ejército de Estados Unidos de soldado raso a capitán entre el 42 y el 45. El catedrático se mostró muy interesado y comentó el hecho de que, además de las habituales estrellas de batalla por servicio en Europa, me hubieran concedido un Croix de Guerre, la máxima categoría de dicha condecoración. Al preguntarme cómo la había conseguido, le expliqué que en julio del 44 me había lanzado en paracaídas de uniforme detrás de las líneas aliadas en Bretaña para armar y organizar las fuerzas de la resistencia francesa. Asimismo, le dije que había luchado en el año 36 en el sector noroeste del Frente de Madrid, en el batallón francés de la 11 Brigada Internacional. Vaya, comentó, fuiste un antifascista prematuro. Me sorprendió mucho la expresión, dijo. ¿Cómo? Me dije. ¿Podía ser alguien un antifascista prematuro? ¿Podría haber algo así como un antídoto prematuro para un veneno? ¿Un antiséptico prematuro? ¿Una antitoxina prematura? ¿Un antirracista prematuro? Si no eras prematuro, ¿qué clase de antifascista se supone que eras? De hecho, en Estados Unidos no fue hasta la guerra de Vietnam, momento en que los veteranos del batallón Lincoln vieron que los vitoreaban al unirse a las manifestaciones de protesta, llevando sus propios estandartes, cuando los exbrigadistas adquirieron una renovada visibilidad en los Estados Unidos. Esto, claro, no impidió que el futuro presidente Ronald Reagan afirmara que habían luchado en el bando equivocado. Los veteranos de Europa Occidental, si sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, fueron de los pocos que no sufrieron consecuencias inmediatas, aunque las luchas internas de los partidos comunistas acabarían por hacer que incluso el gran jefe de las brigadas, el francés André Marty, fuera expulsado del partido. De hecho, más de una docena de exbrigadistas llegaron a ser senadores y diputados en Francia, en Noruega y Italia, con dos ministros, el republicano Randolfo Pacchiardi, el socialista Pietro Nenni, en Italia, mientras Giuseppe Di Vittorio presidió el principal sindicato italiano. Ahí están los tres italianos. En el Reino Unido, el galés Jack Jones se convirtió en el jefe del poderoso Sindicato de Trabajadores del Transporte. De hecho, Jones fue considerado el hombre más poderoso de Gran Bretaña, incluso más poderoso, entre comillas, que el primer ministro, según una encuesta popular a los británicos en el año 77, un año de muchas huelgas. También se ha insinuado que Jones fuera agente soviético, cosa que no se ha probado nunca y que él negara. Pero, de haberlo sido,
eso habría convertido a Jones en uno de por lo menos una docena de veteranos brigadistas en Estados Unidos y Europa que estuvieron al servicio de la maquinaria de espionaje comunista de Moscú. El más famoso o infame de ellos fue Morris Cohen, que robó los planos de las primeras armas nucleares estadounidenses del Centro de Pruebas Atómicas de Los Álamos en Nuevo México en el año 45. Sin embargo, otros brigadistas pasaron de ser izquierdistas convencidos a gente de derechas, igualmente convencidos. El más famoso tal vez fuera Sir Alfred Sherman. Está al lado de Jack Jones, el de en medio, Sir Alfred Sherman, quien se convirtió en el asesor de máxima confianza de Margaret Thatcher. Sherman había sido expulsado del Partido Comunista por atacar a Stalin a raíz del conflicto con Yugoslavia, pero nunca se arrepintió de haber venido a España. Y tampoco fue el único en renegar del comunismo sin renegar de este pasado en España. El escritor alemán Gustav Regla, por ejemplo, desde su exilio en Estados Unidos, lo resumió a España como el lugar, y cito, donde brilló la luz y comenzó la nueva geografía. Un poeta inglés, Stephen Spender, aun después de haberse desengañado del comunismo, también tenía claro el lugar de la guerra en la historia. Dijo esto: la historia de la República se convirtió en la causa de la democracia y la de los rebeldes en la causa del fascismo. Sea cual sea el motivo por el que muchos españoles de ambos bandos hayan estado luchando, esta era la razón por la que combatían en suelo español italianos, alemanes y los demás de las brigadas internacionales. Voy terminando. No he querido adentrarme ahora en lo que supusieron las brigadas en términos simbólicos para la izquierda de Europa, pero basta decir que casi todos los países tienen una asociación dedicada a su memoria, todos los países europeos, y que éstas siguen funcionando hoy día, después de que todos los brigadistas se han muerto. Su ejemplaridad, a veces teñida de una nostalgia ciega, eso sí, sigue siendo, de hecho, una parte importante del folclore, digamos, de la gran izquierda europea. Cientos de monumentos conmemorativos se encuentran repartidos por todo el mundo, desde Seattle hasta Estocolmo, pasando por la ciudad de Samara a orillas del río Volga. Por lo menos 100 de esas placas o monumentos están en el Reino Unido e Irlanda, desde los Jubilee Gardens, unos jardines de Londres, hasta Aberdeen, Portsmouth o Waterford en Irlanda. Ahora bien, también es cierto que en algunos países los brigadistas son víctimas de lo que podemos llamar las leyes de memoria histórica al revés. Países como Polonia, por ejemplo, prohíben la glorificación del comunismo y de los regímenes comunistas de la posguerra. Y ahí entran no solo los brigadistas, sino las brigadas, que ven en peligro sus monumentos y las calles que llevan sus nombres. Sin embargo, la cordura y el entendimiento son posibles. No quiero terminar sin describir una escena que se repetía casi todos los años en el Reino Unido durante un homenaje que se les rendía ante su monumento en los jardines, los Jubilee Gardens, no muy lejos del Parlamento británico. Porque ahí era posible encontrar no solo a Jack Jones y otra gente de izquierdas, sino también a ese exconsejero de Thatcher, Sir Alfred Sherman, y al exministro conservador de Defensa, Michael Portillo, hijo
de un republicano español. Y es que en el Reino Unido, incluso una parte del Partido Conservador, nuestro equivalente al Partido Popular, apoyó siempre a las brigadas internacionales. De hecho, el que luego fue el primer ministro conservador, Edward Heath, fue siempre un gran admirador suyo y les vino a visitar aquí en España. Alexander Zurek, para ir terminando, aquel judío polaco, excomunista, habría entendido perfectamente aquella escena en los Jubilee Gardens de Londres, que hoy pues parece contradecir, ¿verdad?, un poco las normas políticas de izquierda y de derecha. Pero es que, como dijo Sir Alfred Sherman, y ahora cito también, España era un caso especial. Unas cuantas divisiones más de las buenas y aún pienso que hubiéramos podido derrotar a Franco. Y con esto termino. Muchas gracias.